El mundo viviendo en oscuridad ha visto la gran historia de cómo llegó la luz. Esa luz descendió, contando la historia desde la creación de todas las cosas. La historia que desde entonces transforma y cambia vidas. Jesús ha nacido. La historia que lo cambia todo. Hola, ¿cómo están? Qué bueno que nos estén acompañando en una nueva entrega de Vida Bogotá. Estamos comenzando una serie que obviamente tiene que ver con Navidad, pero lo hemos enfocado desde el punto de la historia. La Navidad es una historia que cambió todo. Aún si tú te consideras creyente o no te consideras creyente, la Navidad es una historia que cambió todo y por eso lo estamos celebrando nosotros y básicamente en todo el mundo, aún donde necesariamente la creencia en Jesús no esté, la Navidad se celebra y hay algo ahí que es muy importante. Vamos a empezar esta serie con historias. Vamos a tener 4 historias y van a ser historias de mujeres y normalmente historias de mujeres que de alguna manera empiezan muy mal y no necesariamente quiere decir que todo termina bien, pero Dios hace algo y todo cambia. Por ejemplo, vamos a empezar con la historia de una mujer que la llamaríamos algo así como de la vergüenza al reconocimiento. Esa mujer se llamó Tamar. Saben, una cosa importante es entender que todos nosotros somos parte de una historia más grande. Por ejemplo, yo vengo de una familia de relojeros. Las últimas 5 generaciones fuimos relojeros y con lo bueno y con lo malo que puede haber sido eso, gracias a eso yo me terminé acercando al Señor. De pronto en algún momento les cuento. Pero aún en medio de lo que no podemos entender de nuestra historia, lo que podemos entender es que Dios puede cambiarla y hacer algo inimaginable con nuestra propia historia y con la historia a partir de nosotros mismos. No sé qué tú tanto sabes de tu genealogía. Puede ser que sea o no espectacular, aunque sea vergonzante, pero sabes, Dios puede hacer algo increíble. Y Dios, pensando, estoy absolutamente seguro, pensando en esto, dejó un registro claro de la historia en la Biblia. Antes de la primera Navidad ya podemos empezar a ver registros de una historia en donde Él puede cambiarlo y que Él puede cambiar nuestra historia si nosotros lo dejamos. De esos registros que Dios dejó está la historia de al menos 5 mujeres que están en la genealogía de Jesús y que si nos hubieran dicho que ellas, específicamente ellas, saldrían en la genealogía del mayor influenciador de la historia, nadie de nosotros lo hubiera creído. De hecho, en esta genealogía de Jesús solamente se nombran estas 5 mujeres. La primera que se nombra es Tamar, la segunda Rahab, la tercera Ruth, la cuarta Betsabé y la quinta María, la Virgen María. Vamos a ver la historia de 4 de estas mujeres y de lo que Dios hizo en su vida para que nosotros hoy podamos estar seguros que no importa lo que haya pasado en tu historia, en mi historia, lo que realmente va a importar y lo que realmente va a cambiar es permitir que que Dios intervenga, como hace 2000 años, a través de Jesús, vino Dios e intervino la historia. Intervenir la historia con algo tan insignificante como un hombre que nace en un pesebre, pero básicamente esa historia cambia la historia de la humanidad. Vamos a comenzar con Tamar. De pronto no muchos de ustedes han oído de Tamar, de esta mujer. Este relato también involucra a
un hombre que se llamó Judá. De pronto a Judá lo conocemos un poquito más. De hecho, es uno de los hijos de Israel, de los cuales hay una tribu que tiene su nombre y que en algún momento de la historia de Israel hay dos partes nomás, Judá en el sur e Israel en el norte. Pero Judá es el nombre del protagonista. Y el protagonista, y yo lo voy a poner, y de pronto los que vieron ese programa van a saber de qué estoy hablando, el desgraciado de este relato, de verdad, en términos de falta de gracia. Pero los dos actuaron mal, pero a través de actuar mal, logran demostrar que Dios puede cambiar la historia de cualquiera. De pronto tu propia historia, mi propia historia, una historia de la que de pronto no había ninguna esperanza que saliera bien, Dios puede cambiarlo. De hecho, nos encanta decir una cosa, Dios puede escribir derecho en reglones torcidos, porque eso es lo que Él puede hacer en tu historia y en la mía. Antes del capítulo 38 de Génesis, que es el que vamos a tratar, en el capítulo anterior, Judá decide, imagínense esto, que era mejor vender a su hermano que matarlo. Y convence a sus hermanos de que hagan eso, que no lo maten, pero que sí lo vendan. Uno dice, bueno, pues entre las dos cosas sí puede ser mejor, pero en todo caso, ¿cómo así que un hermano decide que era mejor vender como esclavo a su propio hermano? Y unos capítulos después de Génesis 38, que es el centro de lo que vamos a tratar de hoy, vemos a este Judá intercediendo sin saber ante ese propio hermano que se llamaba José, que él lo vendió para que no les haga mal a él y a sus hermanos que fueron a Egipto. Hasta ese punto José, el hermano vendido, termina diciendo algo que es clave para la gran historia y que puede servirnos para el resto de esta serie, acerca de lo que a veces pasa y de lo que Dios puede hacer con eso que está pasando. La historia que Dios puede contar con tu propia vida. ¿Qué es lo que dice este amigo José? Y está más adelante en el capítulo 50 de Génesis y dice, es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Hay algo que puede arrancar mal, hay algo que puede estar mal, pero Dios puede transformarlo en algo bueno. Dios puede transformar nuestros más grandes errores o de nuestra familia en lo mejor que nos puede pasar. La historia es así. Judá, este personaje, tuvo 3 hijos. El mayor se casa con Tamar y muere. Muere porque hizo algo malo y el relato dice, Dios le quitó la vida por lo que hizo. Había una costumbre que se llamaba el levirato, que básicamente lo que decía era, si se moría el esposo, pues de la esposa obviamente, el hermano que seguía se casaba con la esposa y de alguna manera redimía a esa viuda y a los hijos que iban a tener para darle familia a ese hermano que acaba de morir. Era una especie de acto de redención. El segundo se casa y por malvado, y ustedes pueden leer qué fue lo que él hizo. Les dejo ahí la inquietud en Génesis 38, qué fue lo que hizo ese segundo hermano por malvado, y dice que también Dios le quita la vida. Queda entonces el tercero, pero dice el relato que es todavía muy pequeño, y Judá le dice a su nuera Tamar que espere a que él crezca para poderse casar con él. Lo que también dice el relato, que para ese momento no lo sabía Tamar, era que Judá no estaba pensando en darle ese tercer hijo a Tamar, porque pensaba, ese también me lo va a matar, según lo que había pasado hasta ahora y según lo que este hombre, que ustedes van a entender porque yo le digo desgraciado, hizo. Lo que pasa es que también en ese momento ser viuda era aún más difícil de lo que puede ser en esta época. Había unas costumbres culturales de la época en donde básicamente el valor de la mujer dependía de 2 cosas, estar casada y tener hijos. En ese contexto comienza a desarrollarse esta historia que les estoy contando. Más adelante pasa el tiempo, el relato dice, por ejemplo, la esposa de Judá muere, o sea, Judá también queda viuda. Y Judá, que no tenía intenciones de darle al tercer hijo a Tamar, porque le da susto que también se muera, simplemente se hace el loco y no quiere cumplir esa promesa que él debería haber cumplido. Lo que sucede acá, y lo podemos leer en el relato, esto va a aparecer en sus pantallas, dice,
Cuando Tamar, después de que pasó mucho tiempo, se enteró que su suegro se dirigía hacia Timnat, una ciudad, para esquilar sus ovejas, se quitó el vestido de viuda. Había algo que significaba el vestido de viuda. Se cubrió con un velo para que nadie la reconociera y se centró a la entrada del pueblo de Enayín, que está en el camino a Timnat. Esto lo hizo porque se dio cuenta de que Selá, que era el hijo tercero, ya tenía edad de casarse y aún no se lo daban a ella por esposo. Esto lo podemos encontrar, como ven ahí, en Génesis 38, 13 y 14. ¿Qué es lo que pasa? Tamar sabe que Judá viene y no se va a quedar quieta. Pero también lo que podemos entender con respecto a esta situación es que en la idea que generalmente todos tenemos, que como que a Dios toca ayudarle. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Tamar y qué fue lo que sucede ahí? Cuando Judá la vio con el rostro cubierto, la tomó por prostituta. Parece que se entendía que eso significaba que era una prostituta. No sabiendo que era su nuera, se acercó a la orilla del camino y el desgraciado le dice, deja que me acueste contigo. ¿Qué me das si te digo que sí? Ella tampoco es que vaya muy bien en el asunto, le preguntó ella. Te mandaré uno de los cabritos de mi rebaño, respondió Judá. Está bien, respondió ella, pero déjame algo en garantía hasta que me lo mandes. Ya la cosa, o sea, ese tipo de cosas que no solamente soy malo, sino que planeé hacer algo que sabía que no debería hacer. Pero miren lo que pasa. Dice, pero déjame algo en garantía hasta que te lo mande. ¿Qué prenda quieres que te deje? Preguntó Judá. Dame tu sello y su cordón y el bastón que llevas en la mano, respondió Tamar. Es decir, algo que era absolutamente personal, no sé, déjame tu cédula. Sí, algo así, y déjame, no sé, esta foto que tú la cargas en la billetera, no sé, algo así, algo que era indudable que era de esa persona. Entonces, Judá le deja eso a Tamar, obviamente tienen relaciones, y lo que sucede después con lo que pasa acá, miren lo que viene. Una cosa que yo creo que es importante anotar es, será ya muy feo que le diga tantas veces viejo desgraciado, pero yo creo que realmente eso es lo que muestra ahí. Igual, ella tampoco es que actuó bien. Pero acá miren, y una cosa muy importante, y yo creo que esto es para todos, para hombres y mujeres, este asunto de la lejanía geográfica, ustedes lo entenderán, que algunas veces nos anima a hacer cosas que nunca haríamos cuando estamos cerca donde vivimos. Por eso es muy importante que nos estemos cuidando en estos momentos, que seamos inteligentes, de que cuando estamos en la posibilidad de que suceda algo por estar lejos de casa y que no estamos en ese ambiente, en un ambiente de cuidado, nosotros también nos estemos cuidando mucho. Pero también está que la actitud de Tamar es una actitud muy cuestionable. ¿Realmente esa era la única forma en que ella podría lograr el reconocimiento? ¿Era la única forma en la que Dios podía responder a su situación? El caso es que Tamar queda embarazada, como seguramente era el plan. Y miren lo que pasa después de que se entera. Acá dice, en el relato sigue diciendo, como 3 meses después le informaron a Judá lo siguiente, tu nuera Tamar se ha prostituido y como resultado de sus andanzas ha quedado embarazada. Yo creo que aún aquí suena también como todo el amarillismo que se le pone al asunto, ¿no? Y sigue diciendo, sáquenla y quémenla, exclamó Judá. ¿Qué tal el desgraciado? O sea, él mismo se había acostado con una prostituta, no sabía quién era, pero ahora que su nuera lo hace, sí le parece terrible que lo haya hecho. ¿Qué tal ese perverso? Aunque yo sigo pensando, ninguno de los dos había actuado bien, pero Judá encima de todo era perverso, o sea, se le oscureció su corazón malo. Tamar, antes de que la mataran, le envía un mensaje a su queridísimo suegro, y esto también sale ahí en el relato, esto es como una novela, ¿cierto? Pero cuando la estaban sacando, ella mandó este mensaje a su suegro. El dueño de estas prendas, ¿se acuerdan las prendas que le había dejado a Judá? Fue quien embarazó. A ver si reconoce usted, además con el tonito, ¿no? ¿De quién es este sello, el cordón del sello y este bastón? ¿Cuál creen ustedes que fue la respuesta de este hombre anciano entrado en años?
Yo creo que por lo menos reconoce las cosas. Miren lo que dice en el relato. Judá lo reconoció y declaró, su conducta es más justa que la mía, pues yo no la di por esposa a mi hijo Selá, y no volvió a acostarse con ella. Termina diciendo esa parte del relato, ¿no? O sea, él reconoce que no hizo bien las cosas, por lo menos lo reconoce. Sabe por qué ella lo hizo, yo no le di a mi hijo, que era el compromiso que teníamos, y hay ahí de pronto hasta uno puede pensar como que esta parte de y no volvió a acostarse con ella, se sale un poquito del tema, pero yo creo que nos da la entrada a mirar algo realmente importante. Bueno, está bien dar el crédito de que Judá reconoce su error y por lo menos afronta las consecuencias, si se puede decir un poco, de su conducta. Pero miren, una cosa acá importante. Uno a veces puede leer la Biblia y decir, Dios me está diciendo que haga esto. Pero yo creo que acá ni siquiera se trata de que si eso está bien o está mal. Está mal. Pero acá lo que Dios va a mostrar es que Él puede enderezar lo que parece inderezable, lo que parece que no se puede cambiar. Pero no es un consejo, no es un ejemplo. De hecho, es un relato que muestra todo lo contrario. Miren, Tamar puso en riesgo su vida, dio por hecho que Dios no actuaría y que tocaba entonces ayudarlo. Judá no había aprendido del problema de haber vendido a su hermano, por ende de engañar a su papá, decirle que a su hermano lo había matado un león. Engañar a Tamar, acostarse con una mujer que no era su esposa. Yo creo que esta parte cuando dice que no se volvió a acostar con ella, encima todo lo que nos muestra es que hay unos hijos, los hijos que tuvo Tamar, que de hecho eran mellizos, unos hijos que quedaron sin papá y señalados de ser los hijos de su abuelo, básicamente. El hijo Selá, de pronto se quedó sin la posibilidad de asumir la responsabilidad. Él era el que debería haber socorrido a su cuñada, que estaba viuda y había sido ultrajada. Es una historia trágica, pero tristemente que podemos repetir, porque a veces decimos, como otro lo hace, yo lo hago, porque parece que no hay consecuencias. Pero ¿saben qué? Llegando de una a la Navidad, Jesús en la cruz ya pagó por nuestras malas decisiones. La peor decisión que hemos tomado es la de caminar en contravía de lo que Dios dice, y eso es pecado. Y para que yo no tenga que tomar esas malas decisiones, Él ya murió en la cruz, para que no tenga que tomar decisiones dolorosas, para que no tenga que tomar decisiones que van a traer dolor y sufrimiento a mi propia vida, pero también a los que vienen después de mí. Decisiones a veces desde lo más lógico, si se podría decir, manejar borracho, eso no pasa nada. Tener sexo fuera del matrimonio, eso no pasa nada. El dinero fácil, eso no pasa nada. Ese egoísmo que nos carcome, y como Juan Bastidas decía la semana pasada en la charla que él dio, es ese egoísmo que termina siendo la razón de las guerras y los pleitos. Y si no han visto la charla, los animo a que lo puedan hacer. No tenemos que tomar malas decisiones. Y si ya las tomaste, tú o tu familia, Dios puede transformar la historia y puede transformar lo que la historia dirá de ti en 30, 40 o 70 años. Pero ¿saben qué? Y esto es claro, es necesario rendir nuestra vida a aquel que por amor nació en un pesebre, murió en una cruz y resucitó de entre los muertos. Él, Jesús, es el único que puede cambiar tu vida y la mía. Y aún después de las más horrendas decisiones, como vender a su hermano, en el caso de Judá, embarazar a su nuera, abandonar a tus hijos, acostarte con tu suegro, poner en riesgo tu vida, puedes ahora, ellos pudieron aparecer en la genealogía del Salvador, una de las únicas 5 mujeres que aparecen en esa genealogía, solo para demostrar que Él, que Dios, es el dueño de la historia que lo cambia todo. Al fin y al cabo, esa es la Navidad. La Navidad es la demostración que Dios puede transformar tu historia a través de la historia de la Navidad.
Es el momento en que tú y yo podemos decidir entregar nuestra vida a Dios. No es necesario tomar malas decisiones para aprender. Jesús puede convertirse en el modelo a seguir. Sus enseñanzas apuntan a tener una vida plena, a tener una vida trascendente, con significado presente y también futuro. Los invito a que oremos entregando en este momento nuestra vida a Dios. Cierra tus ojos allí. Si estás en un momento donde no lo puedes hacer, yo te animo a que tomes un momento, de pronto que salgas de donde estás, que puedas parar alguna distracción que puedas tener. Este es un momento muy importante porque es decirle a Dios, de pronto ya se lo has dicho, de pronto es la primera vez que lo haces y sabes, Dios nos está escuchando. No tenemos que tomar malas decisiones. Aquí vemos esta historia de Judá y Tamar, trágica, pero que Dios endereza. Recuerda, Dios puede escribir derecho en renglones torcidos. Él puede enderezar lo que parece inderezable, pero tú y yo tenemos que entregar nuestra vida a Él. Ahí te pido que cierres tus ojos. Vamos a tener un momento de calma para poder orar muy conscientemente, pidiéndole a Dios que se haga cargo de nuestra vida. Y tú, entregándole el permiso para que Él se haga cargo de tu vida. Señor, no sé, la vida de cada uno es un universo aparte, puede estar plagada de malas decisiones o de pronto unas pocas malas decisiones. Pueden ser decisiones que tomaron aún antes de que yo naciera, de que yo existiera, o pueden ser decisiones que yo mismo he tomado y que pueden estar teniendo consecuencias nefastas para mi propia vida o que van a tener consecuencias. De hecho, ya podrían tener esas consecuencias nefastas en la vida de otros que siguen después de mí, hablando de las genealogías. Señor, pero hoy entendiendo que tú puedes transformar la vida, que tú puedes transformar la historia, una historia que empieza en la vergüenza y termina en el reconocimiento de estos dos, Judá y Tamar, que aparecen en la genealogía del influenciador más grande de la historia, que es Jesús. Nos muestra que tú puedes cambiar lo que parecía incambiable, lo que parecía que no tenía ninguna solución. Por eso hoy, acercándonos a esta celebración de que Jesús nació, una historia insignificante del nacimiento de un hombre en un pesebre en una provincia perdida del Imperio Romano, ha transformado la humanidad. Esa pequeña historia insignificante que ha transformado la humanidad, es el centro de esa historia es Jesús, el que tiene el poder para cambiar tu historia y la mía, no solamente de lo que ha pasado hasta hoy, sino de lo que puede pasar en adelante. Por eso yo te pido que de pronto en tus propias palabras puedas decir esta oración. Dios, Jesús, te entrego el permiso, te entrego el poder sobre mi vida. Quiero que mis decisiones las pueda tomar de acuerdo a lo que tu palabra dice. Señor, reconozco que he tomado malas decisiones, reconozco que he pecado contra ti. Y ahora te pido que me perdones y que tomes el control de mi vida. Quiero vivir en ti, quiero vivir para ti. Quiero poder celebrar la Navidad en mi vida. De pronto es la primera vez que voy a celebrar la Navidad entendiendo realmente lo que significa. Una historia que cambió la historia, una historia que puede cambiar mi historia y de los que vienen adelante. Jesús, te entrego mi vida, toma mi vida, controla mi vida, haz que viva para ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vuelven los training a Vida Bogotá. Te invitamos el sábado 3 de diciembre de 8:30 de la mañana a 11 de la mañana al training Dale la vuelta a tus problemas, dirigido por Evelyn Gubert con su metodología Piensa al revés, aquí en el Vivo Local. Te esperamos con un amigo o familiar. Siempre estamos dispuestos a servirte en cada paso de tu relación con Dios.
Comunícate con nosotros en nuestro WhatsApp, nuestras redes sociales o nuestra plataforma en línea. Gracias por tu generosidad. Cada una de tus donaciones construye el sueño de Dios de una iglesia para todos.